Bueno, buenas tardes. Me siento aquí porque aquí tengo un micro y así puedo hablar, pero estaré solo un momento. Bueno, primero agradecer a Martí que se preste a venir aquí y a venir por tercera vez. Y también lo que nos va a explicar, que vamos, lo hemos hablado y es muy interesante, ya lo adelanto, pero no entraré en el tema porque haría el ridículo. Luego, gracias a la Real Academia por dejarnos el sitio y por lanzar la invitación, y gracias a los asistentes por estar aquí. Y yo pensaba, de pintura no voy a decir nada, pero sí podría decir, por conversaciones que hemos tenido, que a veces uno puede pensar que estos grandes pintores que han iniciado tendencias, pues que ellos, cuando se habla de cómo alguien es responsable de algo, pues han hecho algo que ha producido un gran resultado, ¿no? El impresionismo, que empieza, en fin, todo lo que hoy un poco veremos. Pero yo pensaba, ha habido más agentes que han provocado lo que tenemos y que a veces no les damos valor. Y entonces pensaba, ¿de qué modo uno es responsable? Pues uno es responsable porque hace algo, pero uno también es responsable porque coopera con algo. Y podríamos pensar, la técnica de la pintura, de la que hemos hablado ya 2 veces más, es muy importante porque sin esa técnica o esa tecnología, los pigmentos, los barnices, sin todo eso sería imposible que hubiera pasado todo lo que ha pasado. Se pintaba rápido y se estropeaba. Cuando se puede pintar rápido y no se estropea, esto es un paso. Pero yo creo que es más que cooperación, es una inducción. Un mecenas, por ejemplo, o alguien que consigue crear un pigmento o que aguante, está permitiendo que pasen cosas que si no, no hubieran pasado. De modo que, ¿cuál es el peso de un pintor que ha hecho grandes cosas y cuál es el peso de un pintor pero que conoce la tecnología, la técnica de la pintura, o que recibe un patrocinio y que con esto puede hacer cosas que nunca hubiera hecho? O tal vez este patrocinio, premios, le llevan a donde él no hubiera ido solo. Bueno, pues de esto yo creo que vamos a hablar y muchísimo más. Pues Martín, muchísimas gracias y adelante. Nada se llega como una bomba, como una explosión al impresionismo, no se llegó ahí de golpe, fue un proceso de muchas cosas, pero vamos a desmitificar muchas cosas que se dicen sobre... No se está hablando un historiador, está hablando una persona conocedora de la evolución técnica de la pintura. Esta evolución, pues, bueno, lleva en un momento determinado al impresionismo. Ahora quizás sea muy bruto decir, pero al impresionismo se llega por falta de materiales y conocimientos. Es así. No se conoce ni se sabe, entonces hay que inventar una forma distinta aprovechando lo que tenemos o lo que podemos comprar. Ahora hablaremos de todo esto. Lo de pintar a Delacroix, porque representa un momento determinado, pintar rápido y pintar con las tierras. El poner a Delacroix y pintarlo, pues es la excusa para hablar de cosas. Primero, el dibujo está hecho a lápiz. ¿Qué sacrilegio? No. El lápiz se inventa en 1800, el señor Conté, porque Napoleón se lo pide, tal cual. Hay que ahorrar grafito y tenemos que conseguir gastar menos grafito, porque los ingleses estamos en guerra y no nos envían grafito de Cumberland. Bueno, pues el señor Conté lo alarga con ceras, con arcillas, hace inventos y inventa, calentando la materia, un lápiz que luego pondrán en una mina, pero al principio el lápiz Conté es una barra rectangular. El lápiz Conté no es el lápiz clásico, luego viene el lápiz clásico, pero es una barra cuadrada de grafito con cera y arcilla. De ahí salen las sepias y las sanguinas no cretas, lápices Conté, que son otra cosa que siempre se han hecho en barras cuadradas. Un lápiz Conté, sí, un pastel duro, también cuadrado, pero un pastel blando es redondo. Bien, lápiz. Delacroix dibujaba a lápiz, tenía sus padres que eran dibujantes, dibujaba a lápiz y otras cosas. Pero hay muchos errores. Por ejemplo, la muerte de Sarándápalo, el boceto, el primer X que presentan el Gran Premio, dicen está dibujada a pastel. Bien, podría ser, yo sería el primer tío que he visto que dibuje a pastel para pintar al óleo. ¿Concretas? No.
es probable que hiciera concretas, sanguina y sepia y negro y blanco, hiciera el dibujo para hacer la muerte de Sarándaalo, cuadro grande que presentan en el Gran Premio. Bueno, ahí el lápiz está fijado, voy a poner la foto aquí para ir pintando e ir hablando. El lápiz está fijado ¿con qué? Con una laca. No hay duda de que, fijar las cosas con lacas es tan antiguo como desde el antiguo Egipto. ¿O es que no habían fijadores? Claro que no habían fijadores. Por algún lado, sí. Esto, en català es diu un bufador. Esto lo utilizaba Casas para hacer sobre las plantillas las tintas, los fondos de tinta con una o dos o tres tintas. Casas lo usaba. La tinta, el fijador, la laca se pone aquí, se sopla. Efecto Venturi, no me hagáis decir qué es el efecto Venturi porque no tengo ni idea, algún ingeniero lo sabrá, pero por aquí sale el polvillo en forma de gotitas y se fija el dibujo. Bien, por tanto no es tan descabellado decir está hecho a lápiz. Y yo voy hablando, os voy explicando cositas, pero más que nada destruir el premio. El hecho de que esté fijado hace que no se deshaga demasiado el lápiz. Se deshará, pero también ayuda a que las partes oscuras queden más oscuras. El grafito, si no se... Un dibujo para pintar al óleo al carbón no es un problema, se sacude, no hace falta fijar, pero el lápiz sí, porque el lápiz con el aceite se deshace, ¿vale? Ahora porque está fijado fuerte, pero fijaros que algo, ¿veis el pincel? Algo oscuro está quedando. Por tanto, yo estoy deshaciendo el grafito con el aceite del óleo. Llegamos en un momento en que los materiales, los pintores desconocen. A ver, en pintura, ¿qué es el claro oscuro? Una cosa es el contraste por claro oscuro, que es a todo oscuro hay que contraponerle un claro, a todo claro hay que contraponer un oscuro, contraste claro oscuro, y otra cosa es la idea, ¿qué es el claro oscuro desde el Renacimiento hacia aquí? ¿Qué es claro oscuro? Así de simple, la luz empastada, la sombra transparente. Es decir, la sombra ha de ser por veladura y la luz ha de ser empastada, no transparente. Lo último que yo pongo, o no, en un cuadro es un brillo en la cereza o la manzana o en la perla. El brillo lo tengo que poner con pasta, no por transparencia. La sombra ha de ser una veladura que deje ver los colores que hay debajo. Esto es un clásico. En 1800, la pintura y los aceites hay lo que hay. Los talleres ya no funcionan. El profesor, el maestro, ya no da clases a sus discípulos. Pintan de aquella manera. Van a la academia, a la academia en París, y estudian. Ahora explicaré qué hacen en la academia, cómo se lo distribuyen el trabajo, pero el material que tienen ya es escaso. Los pigmentos no saben molerlos a mano, ni idea. Nadie les ha enseñado a moler los pigmentos a mano. ¿Qué hacen?
los llevan a un tío que tiene un molino y hace con el molinillo, se los mole, o los compran molidos. Compran lo más barato, los pintores siempre ahorrar dinero, en lo más baratito que encuentro lo compro. El molido es muy grueso, por tanto el pigmento es muy grueso. Los aceites, tanto de linaza, de lino, como de opio, de adormideras, se siguen utilizando, pero son de malísima calidad. El pintor no sabe hacerse la pintura, ¿sí? No tienen ni idea de hacer pintura. Se la hacen en una tienda o un fabricante que vende el pigmento o vende la pintura hecha. ¿Qué pasa? Para que la pintura tenga una consistencia le añaden cosas. Cera, o es que así pues la cera hace más espesa la pintura, aguanta mejor, dura más, se rompe la cera y la pintura se cuartea, ¿no? Un óleo aguanta un 3% de cera. Esto es así sabido, pero no un 30% como ponen en el momento los preimpresionistas. 30% de cera no lo ponen ellos, se lo pone el tendero. Le ponen espermaceti. ¿Qué es espermaceti? ¿Esperma de ballena? No, el aceite que hay en el cerebro de la ballena es un aceite espeso, consistente, que cristaliza, pero tarda mucho en secar, espermaceti. El aceite que se utiliza en pintura es un aceite que ha de secar. No puedo pintar con aceite de oliva, no seca. Ha de ser un aceite que seca. Aceite de lino es lo más normal, y de opio, de adormideras, para los colores claros o blancos, porque tarda más en secar, pero no amarillea. ¿Vale? Estos aceites no amarillean. Claro, empiezan a añadirles cosas, bitumen a la pintura, es amarronado el bitumen. Entonces le añaden cosas y ¿qué pasa? El que pinta está pintando con cera, bitumen, espermaceti, aceite de linaza y un pigmento mal molido. Un día le ha llegado una pintura que esto es un horror. Pretender que haga veladuras con esto, imposible. Una veladura es una transparencia. Ha de ser el pigmento muy fino para hacer una pintura casi como acuarela, y en estas pasadas transparentes ha de haber, si yo hago una veladura, os cuento cosas, si yo hago una veladura con aceite, solo con aceite puedo hacerla, pero al cabo de un tiempo el color se va, no hay veladura. Se ha ido secando el aceite, pero el color que he puesto desaparece casi totalmente. Me he quedado sin veladura. Si la hago con esencia de trementina, bien, seca muy rápido, pero puede cuartear esta veladura. Lo normal es hacer una veladura que desde el Renacimiento se hacen así, ahora se llama medio de glasear, se hace con aceite, esencia de trementina y resina de damar. Se le añade un poco de resina, brilla algo la veladura, con lo cual va en contra del óleo porque brilla más que el óleo. El óleo es mate, no brilla nunca el óleo, solo brilla si le añado un aceite tipo holandés que lleva resina o una pintura que lleve resina. Hay pinturas que se dice al estilo florentino, hay una pintura que fabrica la casa Sminke que no me acordaré el nombre, pero fabrica una pintura al estilo florentino que lleva resina de chíos. Rasco para que salga el lápiz, para ver el lápiz. Esto tiene una ventaja. Este color es transparente, el Nápoles rojizo. Desde el Renacimiento
se empieza, todo cuadro que haya carnaciones, se empieza pintando las carnes. Se haga otra cosa luego, pero si es un retrato o hay figuras, se empieza a pintar las carnes. ¿Con qué? Con amarillo de Nápoles rojizo. El amarillo de Nápoles es un amarillo muy clarito que puedo hacer con otros colores, sin que sea el amarillo de Nápoles, y el rojizo normalmente de Tiziano en adelante se hace con rojo de Venecia, un rojo que es algo agrisado, tierra roja, rojo de Venecia. Velázquez lo hacía con rojo de Esquivias, con rojo de Toledo. ¿Por qué? Porque su predecesor técnicamente, el Greco, lo hacía con tierra de Toledo, tierra roja de Toledo, tierra de Esquivias, ¿vale? Nápoles rojizo, amarillo de Nápoles aquí no había. ¿Y qué amarillo de Nápoles se utiliza? Pues Velázquez hacía ocre, amarillo y blanco. Con esto hacía su amarillo de Nápoles, ¿vale? Y tierra de Esquivias. Estamos en el preimpresionismo. Ahí, aunque sean pintores románticos o adscritos a lo que queráis, ¿no? Todos los pintores en la época aspiran a participar en el Gran Premio, en el Salón. El Salón es el Salón del Louvre en París. Aspiran a participar y ganar. Géricault presenta su cuadro, y igual aquí la muerte de Sardanápalo también lo presenta. En el Salón. El Salón es el Gran Premio de Roma. En todas las ciudades importantes en Europa hay un Gran Premio de Roma. En Barcelona hay un Gran Premio de Roma que patrocina la Diputación. Fortuny ganó su Gran Premio de Roma con la batalla de los almogávares o de Tetuán, gracias, todo de moros para arriba y para abajo, con a caballo y demás, y ganó con este cuadro, fue a Roma, y este cuadro en grande, no el boceto, porque se hacía un boceto, con esto se participaba, un gran boceto, se gana y te envían a Roma a estudiar y a aprender. Fortuny hizo esto. Luego utilizaré otras telas. Después de las... ¿Qué pasa? Las imprimaciones claras, que luego utilizaron mucho los impresionistas, son más fáciles para ir superponiendo colores, ¿sí? El color, el óleo se pinta del oscuro al claro, ¿sí? La acuarela es al revés. Pero pintar al óleo en un momento determinado del claro al oscuro hace que yo llegue al oscuro, al negro, mediante unos colores cálidos debajo. Estoy pintando ya por empaste, no por veladura, estoy pintando por empaste, siempre por empaste. Entonces hace que el color llegue con más calidad. La pintura
Hay siempre un tema de, ya sabéis, desde Leonardo, para que yo pueda pintar en húmedo, húmedo sobre húmedo, o puedo pintar en seco, cuando ha secado la pintura, pero no puedo pintar cuando está secando. He de pintar graso sobre magro, aceite sobre esencia de trementina o sobre pintura normal, pero he de pintar cuando la pintura está seca o húmeda, húmedo sobre húmedo, y pintar para acabar es pintar a la prima. Los preimpresionistas se dieron cuenta de que la pintura se les rompía, se les resquebrajaba continuamente, y que si pintaban de un tirón, sin dejar secar, pintar a la prima, no se les rompía. Entonces pensaron que era bueno pintar de un tirón. Para pintar de un tirón un cuadro hay que pintar muy rápido. ¿Sí? Hay que tener oficio y ir aceleradito. El señor Delacroix es uno de los primeros que decía hay que pintar rápido. Un tema muy bueno es pintar solo con colores tierra que secan rápido, ¿sí? Y no me dan problemas. Esto es puro Delacroix. Delacroix es pionero en esto, en pintar, en decir hay que pintar muy rápido y pintar con colores tierras, solo con colores tierra, porque secan rápido, no dan problemas, no se resquebrajan y así puedo ir tirando. En el impresionismo luego hay muchas ideas equivocadas. Mañana vamos a inventar el impresionismo, no inventamos nada, no hacemos nada, no podemos hacer veladuras, pintamos por empaste. Tenemos que pintar rápido, pintamos rápido. Tenemos que pintar con colores tierra, pintamos. Es decir, llegan evolucionando y haciendo unas abreviaciones para poder llegar a esto. Si pensáis que las teorías, las leyes de contrastes simultáneos de Chevreul, el círculo cromático, los colores primarios, ¿influyeron en algo en los impresionistas? Nada. Al final del impresionismo, sí, pero durante el impresionismo no tenían ni idea ni de Chevreul, ni de los contrastes, ni de los colores primarios. Van Gogh escribe a su hermano Theo y le dice, he oído hablar, Van Gogh ya es 1880, ¿no? No sé, yo de historia me pierdo un poco, pero ya es impresionismo avanzado. He oído hablar de unas leyes de contrastes y tal, de unos colores primarios, he oído hablar. O sea, no estamos en impresionismo, estamos al final. Por tanto, esto no es verdad, no aporta nada a... Sí hay una influencia de las estampas japonesas, los impresionistas les gusta mucho, los impresionistas, preimpresionistas al principio, pero impresionistas las estampas japonesas, la pintura plana, buscan entonces pintura plana. ¿Qué hago para que mi pintura sea plana? Formato rectangular o formato cuadrado, nada de vertical, retratos, figuras. No perspectiva, nada de puntos de fuga que me lleven a un sitio. Nada de contraste, valor, contraste por luz y sombra. No queremos luz y sombra, no buscamos luz y sombra. La sombra está debajo, el sol está al mediodía, la sombra está debajo y no hay sombra. Hay luz, hay contraste color sí hay, los colores dan contraste. Luego los primarios y demás. Pero el contraste valor no, ya no buscamos. Mirad, esto es una paleta con los colores tierras aquí, que son los que pintaremos, pero hemos hecho unas mezclas con nápoles rojizo, con los colores tierra,
para abreviar aquí pintando. En la academia, cuando entra, esto ya es posterior, pero cuando entra un alumno en la academia, el que entra último es el que enciende la chimenea y barre, ¿vale? Esto está establecido así. Limpia y enciende. Por la mañana dibujan y pintan en los bajos del Louvre, y pasa el profesor, una vez hacen estatuas y bajorrelieves al carboncillo y demás. Pasa el profesor una vez a la semana, como mucho 2, y les dice qué. Y por las tardes van a un estudio particular. El estudio particular, no penséis que es de ningún profe, es de un modelo o de una modelo. Fue famoso el estudio de Julien, que era un modelo. Iban allí a pintar el modelo que les decía nada. Allí aprendían, pero nadie les decía nada, pintaban el modelo con luz cenital, de izquierda a derecha, todo cerrado con cortinas, ¿vale? Es decir, el profesor se preocupaba poco o nada del alumno, pero era así poco a poco. Poco a poco el profesor iba entrando, les iba diciendo, el que veían que avanzaba, lo promovían para que participara en el Gran Premio de Roma, pero esto ya eran los alumnos avanzados. Hacían bajorrelieves, mucho dibujo al carboncillo, y los cuadros, preparaban los cuadros con lápices, el boceto, el ébauche. El boceto del cuadro grande lo hacían con sanguina, sepia, con lápices cretas de colores amarronados, de colores tierra también. Los colores tierra son los que funcionan. Veis que llegamos a los colores más oscuros, preparando colores antes que no son tan oscuros. El ébauche y el X. A ver, hoy todavía un lápiz de la casa Conté, de la marca Conté, no un lápiz Conté, un lápiz de la marca Conté, de sepia o sanguina, en la caja pone crayons de X, lápices para hacer X. Esto que tengo en la mano, que me apoyo, esto es un tiento. En español se llama tiento. En francés apoyamanos, que también es práctico decir apoyamanos. Si os fijáis en el Prado, en la puerta de Velázquez, está la figura de Velázquez con un apoyamanos, con la paleta y un apoyamanos. ¿Sí? Courbet en su día pinta un cuadro que es
el bosque, descanso de los ciervos. Está hecho todo con tierras. Es otro ejemplo de cómo pintar rápido un cuadro grande solo con tierras y luego añadir los verdes o los colores. Antes que hablábamos del impresionismo y del preimpresionismo, del comprar las pinturas, las pinturas las compran en vejigas de cerdo. ¿Sí? El tubo se inventa en 1800, el tubo de plomo. La compran en vejigas de cerdo cerradas por arriba con un huesecito para pinchar y sacar la pintura, ¿vale? Pero llega un momento que ya compran tubos, pero en esta época nada. Y los primeros impresionistas, los preimpresionistas, los primeros impresionistas compran en vejiga de cerdo. Siempre que se pinta un perfil, se pinta dentro y fuera para hacer, digamos, un esfumato de Leonardo da Vinci, un difuminado, ¿eh? No hacer un perfil duro, sino un perfil más suave. Esto es un clásico. Delacroix tiene un retrato también de Chopin, pintado solo con colores tierra, fondo muy oscuro. Bueno, los preimpresionistas se encuentran con unos materiales que no permiten hacer veladuras. Por tanto, han de decidir que tienen que empastarlo todo y pasan a una pintura toda empastada. David, Ingres, luego su alumno preferido, son gente que están pintando las últimas veladuras de la historia. Ya no nadie, se pintan algunas, pero ya nadie más está pintando la sombra por veladura. En el barroco y en el renacimiento se pinta sobre tabla de madera, temple al huevo. Cuando se empieza a pintar al óleo se pinta sobre tabla también. Leonardo, por ejemplo, pinta al óleo, pero primero se pinta temple al huevo y encima al óleo, o sea que no se explica nunca así tan claro, pero Leonardo pinta temple al huevo y encima al óleo, encima de tabla. Cuando se empieza a pintar sobre tela es otra historia, es cuando se empieza a pintar sobre una tela de lino, de algodón menos, pero sobre todo de lino. Aceite de linaza, tela de lino, es el aceite que menos pudre el lino, ¿no? Es de la misma sangre, ¿no? La tela y el aceite, porque el aceite pudre la tela y la deshace. Este es el problema del aceite, ¿no? Que deshace la tela. Por eso el aceite de lino sobre una tela de lino. El lino, los ingleses tienen telares que tejen el lino, pero
pasan, por cuestiones prácticas en Europa, pasan a fabricarlo en otras medidas. Es decir, lo que pensaban al principio del impresionismo que serían telas que podrían utilizar, tienen que cambiar los formatos de las telas que utilizarán. Es decir, lo que hoy vemos figura, paisaje, marina, entonces se hacía figura vertical, figura horizontal, paisaje vertical, se hacían otras muchas más telas, formatos de tela que luego se pierden porque los ingleses fabrican un lino en unas medidas que no se puede aprovechar para hacer según qué formatos de tela. Esto también influye, ¿no?, en qué telas tenemos. Si yo quiero salir al campo a pintar, a ver, perdonad, el Gran Premio de Roma, la pintura seria, entonces un cuadro histórico, un paisaje. A Velázquez van al rey y le dicen, Velázquez, si no sabe pintar, le dicen al rey Felipe IV, le dicen, no sabe pintar, solo sabe pintar cabezas y fogones, es decir, bodegones, la vieja friendo huevos y retratos, solo sabe hacer esto no. El rey se vio obligado a hacer un concurso de pintura histórica donde participara Velázquez para darle a él ganador con un cuadro de la expulsión de los moriscos en España, que era una serie de retratos también y tal, y gana Velázquez con este cuadro que se quemó. Pero ha de participar en un concurso para que no lo echen, porque no pinta cuadro histórico. A partir de entonces empieza a pintar la túnica de José, el cuadro de las lanzas, pinta la fábula de Aracne, las hilanderas, fábulas e historias raras, donde fuera un poco de cuadro histórico, ¿no? No pintar solo retratos. O sea, obligan a Velázquez a pintar pintura seria. La pintura seria es cuadro histórico. Estamos en 1790, 1780, 1800 y hay que pintar cuadro histórico para ser serios. Entonces, el Gran Premio de Roma siempre es un cuadro que tiene algo que ver, es igual, con Grecia, con Roma, con lo que queráis, pero un cuadro que explique algo, no sea un simple paisaje. El fondo sí es un paisaje. Vamos a poner un paisaje de fondo, ¿sí? Pero es un paisaje. Entonces, tenéis que salir al campo a pintar un paisaje rápido, para poner en el cuadro histórico detrás. Este es el primer motivo de que salen los impresionistas a pintar paisajes al campo. Pintar el fondo del cuadro histórico con el que participaremos en el Gran Premio de Roma. ¿Vale? Toda la historia gira alrededor de esto. O sea, ya veis que hay una serie de cosas que nos empujan a pintar de otra manera rápido, con tierras, no podemos hacer veladuras, tenemos otras cosas. Pintamos en el campo, el formato de ser pequeño, no puedo salir con un cuadro inmenso a pintar un paisaje de 2 metros, no. El cuadro de 2 metros será histórico y el paisaje es un cuadrito que pinto y dicen, ¿ha quedado un mono esto? ¿No? Y si me lo compran como un paisajito y tal, y empezamos a vender paisajitos pequeños. Está cambiando esto, ¿sí? ¿Vale? Esta es parte de la evolución de toda esta historia. No es, ahora vamos a inventar el impresionismo. Pintamos rápido, pocos colores que tenemos a mano. A ver, aparecen nuevos colores también. El azul de Prusia, un color que no se habla nunca. Bueno, la fábula rarísima del negro, ya hablaremos. El verde de cromo. El verde de cromo es un color que solo se utiliza durante el impresionismo. Todos los impresionistas utilizan verde de cromo, que es un verde un poco ocre, claro, ¿no? Bueno, pues un color que está de moda en la época, como luego el verde de Velázquez, que no es también muy ocre, pero no es tan claro el verde de Velázquez, que lo utilizan en 1890 todos los pintores, Whistler, Casas,
todo el mundo pinta con verde Velázquez. Casas se infla a pintar con el verde Velázquez, ¿no? Son colores que en un momento determinado se ponen de moda entre los pintores y se utilizan, y ahí está. El verde cromo solo durante el impresionismo, pero no hay impresionista que no utilice el verde de cromo. Cuidado, el negro, ningún impresionista utilizó el negro, otra fábula, ¿no? Todos los impresionistas utilizaron el negro. Monet durante un tiempo no utilizó el negro, durante un tiempo, pero el resto del tiempo sí. Pero Manet, todo el mundo, Renoir, todos los impresionistas utilizaron el negro. El negro es un color que tiene una componente azulada, da azul. Blanco y negro da azul, gris azulado. Negro y amarillo da verde. Por tanto, hay una componente que es real, ¿no? Que es real. El negro tiene una componente. ¿Qué es componente? Algo que no se ve, pero que subyace en los colores. El negro, por tanto, lo utilizaban como un color más que azulea, pero no era lo importante que fuera negro. Se hacían negros con otros muchos colores. Tú coges un azul de ultramar y siena sombra natural y te da un negro maravilloso. Pero claro, con los tres primarios puedo hacer negro, pero es más farragoso. Con dos colores hago un negro, un verde y un rojo oscuro, un carmín, por decir algo, hago un negro estupendo, que lo quiero más rojizo, que lo quiero más verdoso o más, lo tiro hacia un lado o hacia otro, ¿no? El negro es un color que se hace con otros colores, pero como negro se utiliza mucho porque azulea. Pero todos los impresionistas, si leéis la paleta de todos los impresionistas, porque hay libros donde explican todos los impresionistas qué paleta tenían y utilizaban, veréis que el verde cromo lo tienen casi todos y el negro lo tienen todos. Bueno, y ahí resumiendo que al impresionismo se llega por una evolución, pero sobre todo cuando ya no podemos hacer veladuras, no podemos pintar el claro oscuro, la luz empastada, la sombra transparente no sabemos hacerla, no podemos, no tenemos materiales. Los materiales se nos confunden, hay muchos cambios, el tubo, el formato del lino, todas las historias hacen que busquemos otras cosas, otra forma de pintar, pero ya no busquemos la luz y la sombra, sino el color del sol, de la luz, de mediodía, o nieve, lluvia, tal, cambios de climáticos, pero ya no pintemos en el estudio, salgamos para pintar rápido el gran cuadro de Roma, el fondo, rápido vamos a pintar. Colores tierra no se estropean y son rápidos, y van muy bien. Delacroix, Courbet difunden, no son impresionistas, pero difunden el empleo de los colores tierra para pintar rápido y para resolver el cuadro rápidamente, sin que se seque. Este cuadro se pinta, por lo que os digo, ahora cuando acabáramos el pelo pintaríamos esto y se hace otra pasada en la cara en húmedo, ¿vale? Haríamos otra pasada, pero esto requiere 3 horitas y media o algo así, pero es lo que requiere. No requiere 3 días pintando, dejando secar. Da Vinci, no, en seco, en húmedo, siempre en húmedo, húmedo sobre húmedo. Bueno, creo que pilláis ya la idea de este cambio, que no es un cambio por las leyes de Chevreul, que no las conocen, por cosas teóricas, los primarios de los pintores, los primarios les suena grande, esto es posterior, ¿vale? Ahí lo dejamos y ahí está esta pequeña explicación.